Y una de las cosas más importantes que tú y yo necesitamos comprender en la vida es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y a través de ese plan hay un proceso. Y si logramos comprender el proceso de Dios, seremos personas que vivamos en victoria, aún batallando con problemas, circunstancias y dificultades y pruebas y un montón de situaciones. Eso es lo que el Señor estuvo hablando esta semana. Por eso como título vamos a estar viendo posiblemente algunos domingos sobre este título, el proceso de Dios para cada uno de nosotros. Suena interesante la palabra proceso y es muy interesante porque Dios es un Dios de milagros. Pero el mayor milagro del Señor es que Él tiene un proceso para cada uno de nosotros. Si bien es un Dios que hace milagros, claro, tú oras y Dios está sanando, Dios está haciendo milagros a través de nosotros, porque Él es un Dios sanador. Pero lo que más sorprendente encuentro en Dios es que es un Dios de procesos, donde Él nos hace entrar en un proceso a nosotros de cambio, de transformación, donde ahí empiezan a haber situaciones y conflictos, pero Él es Dios, ¿no? Te hacen comprender el Señor a través de sus procesos que Él tiene un plan y que Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Pensaba en el aceite, en la uva, en la semilla. Por ejemplo, el aceite, para que podamos usarlo para la ensalada, necesita ser procesado. Así como está el olivo, no sirve. Debe ser procesado para que tú puedas poner el aceite allí para cocinar. La uva necesita ser procesada para que salga el vino de allí. Necesita un proceso. La semilla necesita ese proceso de que debe ser sembrada y debe morir para luego salir. Necesita de un proceso. El diamante necesita de un proceso. Yo estuve viendo algunos puntos sobre el diamante que son interesantísimos. La palabra diamante viene de la palabra griega adamas, que significa inalterable. Inalterable es en el sentido de que pocas cosas lo pueden afectar a tal punto que pierda su cualidad, el diamante. Fíjese. El diamante tiene la más alta dureza de todos los materiales conocidos por el ser humano, pero no es la dureza del corazón que predicamos el domingo pasado. No es ese tipo de dureza frente a las personas o frente a Dios. Es esa dureza que hace que tú resistas a un montón de situaciones y a un montón de cosas. Los diamantes son más duros que cualquier otra piedra, por tanto es sumamente resistente a los golpes. Miren si no debemos ser un diamante nosotros para el Señor. Pero se necesita que el diamante sea procesado, a tal punto que el diamante es 58 veces más duro que el siguiente material más duro del planeta. Entonces fíjense qué interesante. Debido a que su estructura cristalina es extremadamente rígida, puede ser contaminada por muy pocas impurezas. No logra nada contaminar cuando un diamante es producido. ¿Y saben cómo se produce? A altas condiciones de presión y temperaturas extremas. Porque resiste. Por eso está formado para hacer eso, para que brille, no solo por fuera, sino por dentro. Toda la estructura del diamante es preciosa, pero debe ser formada. Romanos capítulo 8, versículos 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. El apóstol Pablo aquí comprendió una parte importante de este proceso. ¿Qué dijo allí? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! Comprendió que lo que estaba pasando, y tú puedes leer lo que él pasó en su vida, cosas terribles, golpes, azotes y hasta muerto una vez, constantemente siendo amenazado, no una vez, todo el tiempo de su peregrinaje. Pero él dice, tengo por seguro que las aflicciones que estoy viviendo hoy
no se comparan cuando Dios manifieste su gloria a través de nosotros. Y para que Él pueda también servir al Señor, necesitaba de esas aflicciones, de esas pruebas. Entonces los procesos de Dios son importantísimos, hermanos. Es importantísimo para comprender quiénes somos en Dios. Porque muchas veces decimos, creo en Dios, pero no conozco el plan de Dios. No conozco el proceso que Dios está haciendo en mi vida. Y al no conocer el proceso, no puedo conocer a Dios. No puedo conocerlo si no comprendo el proceso en mi vida. Por eso muchas veces nos comparamos con otros y decimos, ¿cómo a aquel le va bien? O ¿cómo a aquel? Y empezamos a compararnos aún con personas que no conocen a Dios, que no están en el proceso de Dios. Nos comparamos y claro, vamos a perder siempre. Porque cada uno de nosotros tenemos un proceso, tenemos un plan de parte del Señor. ¿Y qué propósito tienen los procesos? Una de las cosas que producen son quebranto. Nos humillan, nos vuelven humildes. Esos procesos deben quebrantar el orgullo, deben quebrantar cuando alguien hace las cosas por su cuenta sin tener en cuenta al Señor. Esos procesos hacen que te sujetes a Dios, que te sostengas en el Señor. Son procesos que hacen que tú puedas madurar, porque si no vamos a ser siempre niños, siempre pequeñitos, cayendo o luchando con las mismas situaciones. Dios quiere que madures, que crezcas, que soportes, que actúes para Dios. ¿Cómo vas a actuar para el Señor si no comprendes el proceso por el cual Dios te está llevando? Y la Biblia es una Biblia de procesos, de hombres y mujeres que han pasado por un proceso del Señor para llegar a ser lo que fueron. Por eso Dios plasmó en las Escrituras hombres y mujeres imperfectos, pero que han comprendido y se han sometido al proceso de Dios. Y no siempre es algo malo el proceso de Dios. No tenemos que verlo como algo malo, como un Dios que nos quiere castigar, sino que es como un Dios que nos quiere transformar nuestra mente. Entonces, para ver los milagros de Dios, deberás conocer primero al Dios de los procesos, para no frustrarte en el intento. ¿Y qué hace Dios en el proceso? Empieza a forjar tu carácter. Ajá. Es lo que más cuesta, ¿no? Empieza a forjar ahí el carácter. Y a veces bajo esa situación el diamante siente ese calor, siente esa presión, pero sabe que de ahí va a salir algo bueno, algo precioso, algo lindo. Pero ¿qué sucede con muchos de nosotros? Desistimos en el proceso. No comprendemos el proceso y nos empezamos a pelear con todo el mundo, con los que tenemos alrededor y desistimos. Pero hay un Dios de amor que va a ir a buscar al que desiste y va a decir, hey, recuerda que tengo un propósito para tu vida. Tengo un llamado. Había un pastor en mi país que siendo pastor se alejó de la iglesia, se apartó siendo pastor y era un hombre que no creía ya en nada. Pero me acuerdo que él contaba y un día entró al almacén a comprar frutas y se le acercó a alguien y le dijo, recuerda que tú tienes un llamado de Dios. Y le empezó a profetizar. Y él no quería ni salir de su casa, porque cuando él salía se encontraba con alguien que le predicaba o con alguien que le decía, recuerda, tú tienes un plan del Señor, no desista de ese plan. Hasta que fue tanta gente la que le predicó que él volvió a la iglesia, pero ya no era el mismo. Volvió a la iglesia y el Señor levantó, hizo una iglesia ahí tremenda que él tiene. Y en los 90 cantábamos alabanzas que él había hecho en tiempos de prueba, en tiempos donde él comprendió el proceso, empezó a escribir alabanzas y se cantaban en todas las iglesias. Él volvió, él comprendió, fue enamorado por Dios nuevamente, comprendió el proceso. Entonces, cuando estamos hablando de procesos, también me refiero a esas pruebas, hermanos, esas dificultades, tentaciones, problemas, cicatrices aún que hay en nuestro corazón, momentos agrios, que también son momentos difíciles, momentos del pasado, pero que son importantes para madurar. El proceso es el plan de Dios para avanzar en su propósito. No hay manera de alcanzar el propósito de Dios si no estamos comprendiendo cuál es el proceso de Dios para cada uno de nosotros.
¿Quieres realmente conocer a Dios? Debes mantenerte en el proceso de Dios. Y no es el mismo que el de tu esposo o el de tu esposa, no es el mismo que el de tu amigo, no es el mismo proceso que el de tu hermano. Cada uno tiene un proceso de Dios. Cada uno entra en ese plan de transformación de Dios. Entonces yo te animo a que no te alejes, no te apartes del proceso, no dejes de orar, no dejes de congregar, no le demos lugar al enemigo, no permitas que nadie robe y te quite del plan de Dios, del proceso que tiene Dios para cada uno de nosotros. Fíjate esto, Israel, cuando Dios saca a Israel, lo lleva en un proceso. ¿Y cuál era ese proceso? Transformar esa mentalidad de pobreza que tenía Israel, de esclavitud más que de pobreza, ¿no? Pero sí, también de pobreza, porque ellos preferían volver y ser esclavos, pero tener algo para comer. Y Dios tuvo que sacarlos. Pero el plan de Dios no fue llevarlos 40 años en el desierto. 40 años de proceso para que una generación no comprendió el proceso. No comprendió lo que tenía que hacer en ese tiempo. No comprendió el plan de Dios. Esa generación no entró a la tierra la segunda generación. Luego encontré y recordé esta mujer que tenía el flujo de sangre, dice, por 12 años. Buscó en el hombre, pero cuando buscó en Jesús, fue sanada. Luego tenemos al paralítico de Betesda, 38 años siendo paralítico. ¿Qué pasó al final? Israel obtuvo la tierra, la mujer obtuvo su sanidad y el paralítico obtuvo su milagro. ¿Por qué muchas veces son necesarios años? Esa es una pregunta que me hice. Porque no estamos hablando a veces de meses, estamos hablando de años. ¿Por qué es necesario años de prueba? Y yo pienso que si no esperamos lo suficiente, si no somos procesados lo suficiente, no vamos a comprender y no vamos a entender el camino que viene por delante. No vamos a valorar lo que Dios hace en nosotros. El hombre necesita valorar lo que Dios hace. Las cosas que vienen gratis, muchas veces las cosas que vienen rápidas no se valoran. Pero cuando tú has pasado por un proceso y Dios te ha respondido, tú vas a valorar eso. Lo vas a valorar. Porque has conocido a Dios en ese proceso. Y quiero ir a un ejemplo en este día, que está en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer del capítulo 1, versículos 1 al 6. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Y el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2 hijos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Qué interesante esta historia. Aquí nos habla de una mujer llamada Noemí y su esposo Elimelec, que tenían 2 hijos. Vivían en Israel, pero como empezó a haber escasez en Israel, dijeron, ¿qué podemos hacer ahora? Dijo Elimelec, vámonos a Moab. Interesante porque Moab, los moabitas y los amolitas, ellos eran un pueblo, fueron 2 personas que fueron descendientes de Lot. ¿Qué sucedió?
Ahí hubo una situación incestuosa, pero tiene una explicación. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos, Lot y sus 2 hijas se fueron a un monte, al monte Zoar, y estando allí dijeron, nosotros hemos quedado, no quedó nadie más. Ahí está, tú lo puedes leer en la Biblia, en Génesis. Entonces, como no quedó nadie más sobre la tierra, las hijas hicieron algo que estaba mal. ¿Sí? Lo embriagaron a su papá, y ustedes saben lo que pasó. Pero lo hicieron para que haya descendencia, porque pensaron que nadie más habría sobre la tierra. Bueno, estaba Abraham en otro lado, pero no sabían que estaba. Pensaban que Dios había destruido todo y quedaron solamente ellos. De esos 2 hijas de Lot, hubieron 2 niños que nacieron. Unos Moab y el otro son los amonitas. Un pueblo que se formó, 2 pueblos que se formaron, de los cuales fueron enemigos de Israel. Entonces, es interesante que les comente esto, porque ellos decidieron ir a una tierra, a Moab, es como ir a Egipto, pero Moab estaba más cerca, entonces había abundancia allí, y ellos decidieron ir y morar allí en Moab porque ahí había abundancia. Entonces, fíjense qué interesante, ahí es donde muere Moisés, por ejemplo. Cuando Moisés sale con el pueblo y está por llegar a la tierra prometida, dice que él muere en tierras de Moab. Y Moab fue el último enemigo para entrar a la tierra de Israel. Los moabitas adoraban otros dioses, en minúscula, ¿no? Eran muy idólatras y ejercían una influencia espiritual muy negativa para Israel. Sin embargo, ellos dijeron, vámonos, acá no hay tanto para comer, vámonos a aquel pueblo. Y salieron. Y cuando llegaron allá, esto de ir a Moab simboliza tomar el camino más corto, la ruta más fácil, o la salida más fácil, la alternativa más fácil. Entonces dice que cuando llegaron ahí, ¿qué sucedió? Noemí empezó a perder un montón de cosas. No comprendió, ¿no? Empezó a perder, lo primero que perdió, ¿qué fue? Su marido. Estando allí, falleció su marido. Y dice que al momento que falleció el marido, los 2 hijos tomaron mujeres moabitas, cosa que un hijo de Israel no podía hacer eso, debía buscar en Israel. Lo primero que hicieron fue buscar eso. Entonces, me llama la atención esto del camino que tomaron. Tomaron un camino equivocado, esto del camino más corto. Muchas veces así actuamos, ¿no?, frente a los procesos. O no comprendemos. Y al no comprender tomamos decisiones que parece que son fáciles, que parece que son rápidas y son soluciones, pero sin embargo, como no están hechas en Dios y no están hechas en la palabra del Señor, empiezan a haber situaciones peores. No comprendemos el proceso de Dios, no comprendemos el plan de Dios. Elegimos el camino más fácil, el camino más rápido. ¿Cuál es el que dice la Biblia allí? El camino ancho, no el camino angosto, ¿no? Y el camino ancho nos lleva ¿a dónde dice la Biblia? A la perdición. Entonces, cuando no nos dejamos procesar por Dios y no comprendemos el plan de Dios para nosotros, una de las cosas que nos empieza a pasar es que nos volvemos un poco susceptibles, ¿no? ¿Conocen personas susceptibles? Que ante cualquier cosita, ante cualquier situación, están, ¡ah!, ¿no? Y la susceptibilidad es algo que lamentablemente produce que veamos las cosas distorsionadas, porque la susceptibilidad no obra a través de lo espiritual, obra a través de lo carnal. Y empezamos ahí a hacernos una película de las cosas que no sabemos a dónde podemos llegar, inventando cosas, porque eso alimenta un montón de situaciones que muchas veces son verdad y muchas veces son mentiras. Personas susceptibles muchas veces dicen, tengo la impresión de que todo el mundo me trata mal, o que todos se burlan de mí, o que todos son desconsiderados conmigo. Cuidado con esto, porque si no la vida empieza a surgir en torno a nosotros solamente. No podemos ver en la necesidad que hay en el otro, ¿no?
Yo soy el importante, yo soy el que, o a mí es que me hacen, y uno empieza a verse a mí en vez de ver a los demás. Nos volvemos muy sensibles, empezamos a sentir esos miedos, a ser rechazados, o nos volvemos negativos en un montón de situaciones. Y ahí es donde mucha gente a veces pierde el camino de Dios. ¿Y qué sucede a veces? Ahí va a venir la otra parte. Yo puse aquí, se casan con la ofensa. Susceptibilidad más ofensa hace que sea un combo mortal, hermanos. Cuidado con eso. Porque darle lugar a eso significa perder el plan de Dios. Perder el proceso de Dios. Tú no quieres perder el proceso. Tú no quieres perder el plan de Dios. Tú quieres mantenerte. Y tienes que tratar de ser una persona que sabe tomar decisiones. No en los momentos difíciles. En los momentos difíciles no se pueden tomar decisiones, hermano. Hay que aquietarse, hay que tranquilizarse. Cuando uno está alterado, inclusive no puede hablar con alguien. Cuando está alterado, trate de calmarse porque uno dice cosas ahí que mejor y después no las puede borrar una vez que salen. Entonces uno se tiene que retener un poco, cuidar un poco. ¿Cuál es el camino que tengo que elegir en esos momentos? Es el camino a la presencia de Dios. ¿Y qué me tengo que preguntar? Señor, ¿qué quieres de mí en este proceso? ¿Qué quieres hacer conmigo en este tiempo difícil? ¿Cuál es el plan, Señor, que tienes para mí? ¿Por qué me haces entrar en esta situación? ¿Habré tomado el camino a Moab y no me di cuenta? Pues Noemí no se dio cuenta. Y ahí como ellos tomaron ese camino equivocado, en ese nuevo lugar todo se complicó. Ese nuevo lugar, entre comillas, también significa esas nuevas decisiones que tomamos. Ahí se complicó todo más. Pero cuando nos alejamos del proceso y del plan de Dios, parece lindo el camino a Moab, ¿no? Pero en realidad se empezó a complicar más. Fíjate lo que pasó ahí. Se le murió el esposo. Ahí sus hijos tomaron ese camino, tomaron mujeres moabitas que no correspondían. Pasó algo que no esperaban. Esto simboliza perder la dirección, perder el sostén y la guía que es Dios. Porque Dios siempre va a estar, pero nosotros a veces con nuestras decisiones lo que estamos haciendo es corriéndolo a Dios. Dejándolo a Dios. ¿Quién podrá escapar del proceso de Dios? ¿Quién podrá escapar del plan de Dios cuando es llamado por Dios? Cuando Dios te llamó, te rescató, tiene un propósito. Mira, este pastor quiso alejarse y salía de su casa y aún ahí le mandaba el Señor profetas. Y aún ahí el Señor le mandaba personas que le hablen. Y aún en la noche el Señor hablaba con él. Tenía un propósito, un plan. Pero era necesario ese proceso para que él sea un hombre firme en sus convicciones, maduro en el Señor, que tenga autoridad de parte de Dios. Hay momentos donde Dios quita algo de nuestras manos con la intención, ¿saben de qué? De llamar nuestra atención. ¿Y qué quiso hacer el Señor con Noemí? Quiso llamarle la atención. ¿De qué? De que vuelva a casa. Fíjate, la decisión que tomaron está de mal en peor. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Vuélvete a casa, Noemí. No tenías que agarrar ese camino. ¿Y ella qué hizo? No comprendió, hermanos. Todavía en ese tiempo, no estamos jugando a Noemí, ni a Elimelec, ni a los hijos. Esa no es mi mensaje. Mi mensaje es que no estaba todavía ahí comprendiendo, no regresó, todavía ahí no recapacitó. Todavía ahí no prestó señales, las señales que Dios le estaba dando. No se dio cuenta todavía lo que estaba pasando. Dios estaba permitiendo situaciones para que ella regrese. ¿Saben? Hay alarmas y hay luces amarillas que se prenden. Pero hay luces amarillas que se van prendiendo, que van avisando. Nadie se enfría de un día para otro. Uno se va enfriando de a poco. Nadie se endurece de un día para otro. El corazón dice que se va de a poco endureciendo. Hay luces que se van prendiendo y muchas veces no estamos mirando esas luces, no estamos comprendiendo. Puede ser que te mande el Señor una persona, puede ser que alguien te hable, escuches un sermón. Hay luces
Pero quiero decirte en este día, no ignores las señales que Dios está dando. No ignores que Dios te está hablando. No lo tomes como un día más o como un sermón más. Cada sermón es un día donde Dios puede hacer algo en tu vida. La palabra de Dios puede transformar. No lo dejes. Si te has alejado del taller del maestro, hoy es el día para que regreses. Regrésate de Moab. Regrésate a la tierra de Dios, espiritualmente hablando. Y Noemí ignoró las señales. Y al cabo de 10 años, perdió de golpe sus 2 hijos. Qué duro, ¿no? Qué situación difícil, ¿no? Pero ahí no tuvo nada que ver Dios. Ellos tomaron esa decisión. Ellos tomaron una decisión que no estaba en el plan de Dios. Y al tomar esa decisión hubo un montón de situaciones que pasaron. Claro, hubo escasez. Yo comprendo, cuando hay escasez es muy difícil. Sin embargo, ¿cuántas promesas hay sobre Israel, no? ¿Y cuántas promesas hay en la Biblia de provisión y de que Dios es proveedor? Ese plan de que no haya tanta comida fue un plan de Dios, no para que se vayan, fue un plan de Dios para que ellos comprendan y vean la mano de Dios. Siempre Dios va a proveer en su casa, hermanos, bajo la cobertura de Dios, estamos bajo su cobertura. Acá va a proveer, va a faltar a veces, pero Dios va a proveer. Si no provee aquí, ¿dónde va a proveer? Pero muchas veces hay escasez, pero es un plan de Dios. Porque Él es Jehová Jireh, dice la Biblia, el que provee. ¿Por qué es preferible permanecer en Israel? Mejor dicho, es preferible permanecer en el proceso de Dios, con escasez, que permanecer en Moab, donde hay abundancia, pero donde uno está fuera del plan, fuera del proceso. Permanecer en Moab es vivir bajo sequedad, bajo esterilidad, donde ahí se mueren las cosas. Allí es donde ella perdió todo. Allí es donde murieron sus hijos sin dejar descendencia. Pero luego de esto, lo tremendo aquí que podemos ver en la Biblia, luego de todo lo que ella perdió, de todo el dolor, ¿saben que hay algo que pasó en esta mujer? ¿Sabe qué dijo? Volveré a Israel. Volveré a la casa. Volveré, saldré de esta tierra que me ha maldecido, en algún sentido dijo eso. Saldré de esta tierra que aunque tiene abundancia, es un lugar donde hay maldición para mi familia, para mi vida. Saldré pues de Moab y volveré a casa, volveré a Israel. Eso fue lo que dijo el hijo pródigo también, ¿no? Entre comillas estaba en Moab. Ahí había abundancia, ahí había sus amigos y cuánto, pero ¿qué pasó un día? Se terminó la abundancia, los amigos se fueron porque no había dinero ahí para la fiesta. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Voy a volver a casa, dijo. Voy a salir de esta tierra de abundancia, pero donde hay muerte, donde él prácticamente era como un animal, en todo sentido, aún en su forma de pensar. Dejó de ser hijo en su corazón. Dijo, volveré, iré a buscar a mi padre y le diré que me dé trabajo, por lo menos como un jornalero. Ya perdió la posición de hijo. En Moab se pierde la posición de hijo. Y ni siquiera hay comida de cerdo para el hijo pródigo. Pero se levantó, sucio como estaba, no importa. Pero se levantó y dijo, volveré a casa. Porque ese es mi lugar. Y ahí está mi posición. Volveré a mi casa. Pasaron 10 años. Y esta mujer recapacitó. No esperes a perder todo para recapacitar. Dios te está llamando ahora, hoy te está llamando. Entonces Ruth capítulo 1 versículo 7 dice, salió pues Noemí, aleluya, salió, del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahí empezó su bendición. Empezó el camino de regreso con sus 2 nueras. Llegó un momento donde les dijo, Noemí, ¿saben qué? Mejor ustedes elijan dónde quieren ir. Yo voy a volver a mi casa, a Israel, pero ustedes elijan, porque yo no les puedo dar ya, les dijo Noemí, un hijo a cada una.
¿Cómo va a ser que quede embarazada y que ustedes tengan que esperar tantos años para que sean ellos sus esposos? Mejor váyanse. Pero una se fue, pero la otra, ¿saben qué dijo? Ruth. Tu Dios será mi Dios y tu casa será mi casa. Entonces Noemí dijo, vente conmigo. Esa mujer era moabita, no era del pueblo de Israel. Sin embargo dijo, donde tú vayas yo iré y tu Dios será mi Dios. Y ella dijo, es Jehová de los ejércitos, mi Dios. Ese será mi Dios, dijo ella. Entonces versículo 19, Ruth 1, 19 al 21 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, miren, no la reconocían quizás porque decían, ¿no es esta Noemí? Versículo 20, y ella respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué pues me llamarás Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Qué tremendo. El nombre que le habían puesto en ese lugar, sus padres, era Noemí, que significa placentera. Es el nombre que caracterizaba su vida y caracterizaba lo que Dios tenía para ella. Viene del nombre hebreo. Pero ella se cambió el nombre al regresar. ¿Y qué nombre se puso? Mara, que significa amargura. Porque en gran amargura, dijo ella, me ha puesto el Señor. Pero no fue Dios. Ellos tomaron una decisión y Dios nunca los dejó. Y aún de las decisiones malas que tomaron, Dios siguió estando, porque Dios va a estar, hermanos. Y Dios te va a sacar de la situación en que estás, aunque hayas tomado malas decisiones, porque Dios te ama. No es Dios el que los puso a ellos. Ellos tomaron la decisión de salirse del plan de Dios. Pero aún así Dios los persiguió y Dios estuvo ahí, porque Dios la llamó Noemí. Y le dijo, vuelve a casa. Y ella regresó. Noemí responsabilizó a Dios de sus errores, fíjense. Y aunque Él utiliza el proceso que estamos pasando para bendecirnos, no es Dios el que provoca las consecuencias de la desobediencia. Simplemente Dios quiere restaurar al desobediente. Dios ama al desobediente, pero no está detrás de la desobediencia nuestra. Aún así Dios nos ama y Él sabe que es el único que nos puede rescatar. Pero sea quien sea el responsable de todo esto, no estamos buscando un culpable, ¿no? Lo que más me gusta es que Dios es aquel que cuando nosotros clamamos a Él, Él nos socorre y nos responde. ¿Y qué sucedió aquí? Ella se cambió el nombre. Dijo que era ¿qué? Mara. Sola se autocondenó, como muchas veces nosotros, hermanos. Lamentablemente nos autocondenamos. Pareciera que muchas veces no podemos ser libres, no podemos elegir disfrutar la vida. Somos nosotros los que elegimos muchas veces vivir por debajo de lo que Dios quiere. Porque Dios en su palabra tiene un plan y tiene un proceso para que tú seas un diamante un día. Pero no desistas en el plan. Es en la multitud de los consejos que está la sabiduría para tomar sabias decisiones. Y esto me hace acordar a cuando Israel, llegó un momento, el pueblo de Israel, donde quisieron tomar agua, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando tomaron, ¿cómo estaba esa agua? ¿Era agua mineral del manantial? No. Era agua amarga. ¿Y ahí qué pasó? Ahí está el nombre Mara, le pusieron. Condenaron inclusive. Pero el Señor tenía un plan, quería darles de beber de esas aguas. ¿Y qué pasó allí? Hizo un milagro Dios. Y ahí es donde Dios se mostró como el Dios sanador. Nunca se había mostrado así Dios en esa faceta. Dios siempre fue sanador. Pero ahí es donde se reveló como sanador al pueblo. ¿Y qué pasó ahí? Sanó las aguas y pudieron beber esas aguas. De esas aguas amargas, ahora fueron aguas dulces, aguas sanas por el Señor. Entonces cuando Noemí regresa, ella había perdido todo, inclusive las casas. Inclusive había perdido todas las posesiones.
Pero había algo en Israel, que cuando alguien regresaba, se llamaba el proceso de redención. Esa era una ley en Israel que estipulaba que si una familia perdía sus propiedades y moría el padre, un pariente cercano del fallecido podía casarse con la viuda y recomprar o redimir las propiedades perdidas. Los que habían comprado esas propiedades tenían la obligación de venderla al mismo precio o quizás menor a los antiguos dueños. Pero a causa de la edad avanzada que tenía Noemí, ¿saben quién fue la persona que pudo encontrar una persona que los redima? Ruth, la moabita. Ella fue a espigar y estuvo todo el día trabajando y se encontró con vos. ¿Quién era? Era aquel que era un familiar cercano, que podía redimirlos y podía devolverles las tierras. Y ella halló gracia ante este hombre, esposo, pariente del esposo de Noemí. Y él se hizo cargo de la deuda. ¿Y qué hizo después? Se casó con Ruth y compró todas las posesiones de Noemí y que su esposo había perdido. Fue así como Ruth, siendo moabita, o sea extranjera, vino a pertenecer al pueblo judío. ¿Y saben quién? Ella tuvo un hijo. Y el hijo fue el abuelo de David. O sea, el padre de Isaí. Isaí y después viene David. Hermanos, esa es la genealogía de donde vino nuestro Salvador. De ahí vino nuestro Salvador, de la genealogía de David. Por esta unión, porque acá esta mujer halló gracia delante de Dios. Obed se llamaba, el hijo de Ruth y Boz. Qué tremendo cómo Dios puede obrar. Qué tremendo que Dios puede obrar cuando alguien regresa a casa. Y no solo cuando alguien regresa, sino que aún esta mujer extranjera, siendo moabita, una persona que lejana a las cosas de Dios, idólatras como eran ellos. Sin embargo dijo, donde tú vayas yo iré y tu Dios será mi Dios. Y el proceso terminó en que esta mujer al volver a su casa, volvió con alguien y esa decisión hizo que esta mujer venga a ser parte del plan de Dios y que de esa genealogía venga nuestro Salvador. Yo quiero que te puedas poner en pie en este día y cerrar tus ojos. Nunca sabremos, Señor, qué puede producir este proceso en nosotros.